Hola a todos y bienvenidos una semana más a Algo que Decir. Bienvenidos a la 107.5 de la FM. Y hoy estamos con un nuevo programa, un programa muy especial porque tenemos a una invitada de lujo. Tenemos a la señora Esther. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Que va a venir a hablarnos de la filosofía, la verdad. Un tema que parece que no, pero está siendo incluso bastante polémico en estos últimos días. También nos acompañará como cada semana Mariasun. Muy buenas. Pero antes de empezar con el programa vamos a dejar con un tema de Ed Sheeran, de Perfect, que bueno, supongo que lo habréis escuchado, y volvemos enseguida. Bueno, pues estamos nuevamente en directo aquí en la 107.5 en Algo que Decir con este tema de Ed Sheeran. Voy a dejarlo un poco más. ¿Os gusta Ed Sheeran o no? Bueno, pasable. A mí me gusta, pero bueno, hay otros grupos que me gustan más. Pero bueno, es un chico profundo y la verdad es que me gusta. Sí, ¿He acertado con la música o no? Hoy? Exacto, es acertado hoy. Bueno, vamos a empezar con Esther, vamos a empezar con la entrevista y creo que como solemos hacer habitualmente, siempre nos gusta conocer un poco al personaje que traemos y en este caso cuéntanos un poco, ¿quién es Esther para la gente que no te conozca? Soy profesora de filosofía en un colegio de aquí de Elche y bueno, yo estudié bachillerato. Una vez terminado el bachillerato me metí en la carrera de Humanidades y en la carrera de Humanidades decidí especializarme en filosofía. Cuando acabé la carrera de Humanidades no sabía muy bien qué hacer, estaba entre arqueología, estaba entre máster de filosofía también y al final decidí por lo más relativamente práctico, que es el máster de profesorado. Una vez en el máster de profesorado ya me especialicé en filosofía y nada. ¿Era buena estudiante o no? Jamás. ¿No? Jamás. De hecho, siempre he detestado ser profesora. Ah, pues fíjate nunca, que bien. Nunca quise ser profesora porque no quería encontrarme alumnos como yo. Entonces... Pero bueno, explícanos un poco en qué... Pero entonces, ¿te gusta tu profesión o no? O sea, sí. Hoy en día sí, Hoy en día sí. Pero antes de decidir quiero dedicarme a la docencia, yo nunca he querido ser profesora. ¿Y qué querías ser? ¿Qué eras Esther pequeña? ¿Qué querías ser? Arqueóloga, descubrir Arca Perdida, arqueología sobre todo. La filosofía siempre ha estado presente, pero como docente no. Porque, o sea, ¿tú llegaste a impartir filosofía como estudiante? Sí, ¿no? Sí. Y ya notabas que... Sí, de hecho, cuando acabé segundo bachillerato yo me dediqué a dar clases particulares de filosofía. Cuando terminaste bachillerato. Sí, nada más terminar. Porque en bachillerato, en primero y segundo bachillerato, yo ayudaba a varios compañeros a sacarse estas asignaturas en el instituto. Claro. Y nada, entonces a raíz de eso, pues una amiga me animó, oye chica, ¿por qué no haces clases, por qué no das clases particulares? Y nada. Es decir, que la filosofía era tu asignatura favorita, era la que más te destacaba. Sí. Siempre, o sea, ¿ese fue tu primer contacto con la filosofía en bachillerato o ya habías tenido antes algún interés? En bachillerato únicamente. De hecho, es que el único contacto que hay con la filosofía, incluso en la actualidad, es en bachillerato. Claro. Bueno, y cada vez menos. ¿Qué te motivó a estudiar? Bueno, has comentado que tenía varias opciones, pero bueno, si te gustaba tanto el mundo de la arqueología como tú comentabas, ¿por qué finalmente decidiste encaminarte más hacia la filosofía? Bueno, eso es un poco más personal, pero básicamente es porque me quedé embarazada, entonces como tenía que hacer prácticas en mitad del campo, estando embarazada no podía hacer este tipo de prácticas. Por lo tanto dije, bueno, pues me meto en esta segunda opción, que también me gusta mucho. El máster lo puedo hacer aquí en Elche y nada, entonces ya pues me guié en ese camino. Y muy contenta, supongo, ¿no? Sí, por lo menos, sí. de momento. No me arrepiento. Como hemos comentado, bueno, actualmente eres profesora de filosofía, ¿no? Pero ¿siempre has impartido esta asignatura desde que empezaste? ¿O has tenido siempre has sido, desde el primer día, has impartido la asignatura de filosofía? ¿A qué alumnos das clase? Desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Bueno, segundo de bachillerato este curso no, pero desde primero de primaria a primer de bachillerato. Y es algo que no es nada común, porque como tú bien dices, empezamos a dar filosofía prácticamente en bachillerato o en cursos más superiores, ¿no? No desde prácticamente el colegio, ¿no? Claro, es que este centro, al ser un centro privado, entonces está todo ligado, todas las etapas. Y el programa que sigue es Filosofía para Niños. Claro. Y la verdad que es un programa increíble en el tema de la educación, porque la filosofía tiene muchísimos beneficios, cosa que la gente común e incluso algunos no tan comunes rechazan, no quieren ver.
Y es que yo no podría encontrarle algo negativo a eso. De hecho, cuando yo me encuentro en clase, por ejemplo, en clase de primero de bachillerato, y el primer tema, que siempre es una pequeña toma de contacto, que es la filosofía, siempre me encuentro con dos tipos de respuestas. Una es que es un pasatiempo para ociosos que no sirve para nada, que es para gente que dice ser sabia, o que se cree sabia, o que incluso es sabia. Y la otra opción es esa, que no sirve para nada, que no es nada útil. Entonces, la filosofía sí que es útil en todos los aspectos, o sea, pero en todos. O sea, que yo no podría decir no es nada útil. Obviamente no te va a servir para construir una casa ni para hacer zapatos. Tiene una utilidad que va mucho más allá, que es el pensamiento crítico. Te enseña a pensar por y para ti mismo. O sea, te hace que tú seas un individuo libre en una sociedad en la que cada vez somos más sumisos a todo, prácticamente. A redes sociales, a medios de comunicación, ¿no? A veces enviece la realidad, como estaba comentando antes, el sistema, todo. Y yo creo que sin filosofía no podría haber incluso democracia. De hecho, no, una cosa tiene que estar ligada a la otra. Si hay filosofía hay democracia, si no hay democracia no hay filosofía. Es decir, que esta visión crítica que se tiene es porque existe la filosofía. Si no existiera, seríamos dominados por las grandes potencias. Incluso actualmente, personalmente creo que somos dominados. ¿Y qué crees que beneficios tiene en la sociedad ese pensamiento crítico? Pues formarnos como individuos libres, iguales, ¿no? Además es que negar la filosofía es negar más de 2.500 años de historia. Negar la filosofía es negar que somos individuos, que somos ciudadanos, que somos hombres libres. Entonces, no sé. Ahora que comentabas el tema del pensamiento que tienen algunos alumnos de bachillerato, ¿hay mucha diferencia? Supongo que sí, ¿no? Entre los alumnos de bachillerato y los de primaria. Sí. Sí que hay mucha diferencia, pero por el temario que se da. En bachillerato el temario que se da es el que marca el sistema, el currículum, y no te puedes ir más allá. Además, con el tema de la reválida, que si va a haber reválida, que si no va a haber reválida, tú tenías un temario establecido. Y en cambio en primaria es mucho más libre, porque en primaria, aunque yo sigo el método Lippmann, que es un método en el que se enseña a los niños a realizarse preguntas complejas. O sea, son preguntas simples, pero esas preguntas simples nos llevan a respuestas súper complejas, porque es muy fácil decir qué es la amistad y tú puedes dar una definición a la amistad de lo más normal, pero nosotros vamos más allá. De hecho, en la filosofía para niños, nosotros lo que hacemos es, o sea, para mí, desde mi perspectiva, es algo así como cada niño es como un libro, ¿vale? En el momento que empezamos a crear una comunidad de investigación, que es como yo lo llamo, ese libro se abre la mente de los niños. Y de esta manera conocemos un montón de circunstancias, un montón de vivencias, un montón de ideas, y cada uno de los niños va creciendo, y además que todo esto vincula, tiene un gran valor, que es el valor del respeto a través del diálogo, porque todos son escuchados y todos hablan y todos tienen su turno de palabra. En cambio, en bachillerato, el tema que se da, ya te digo, es lo establecido por el sistema, por el currículum, lo que te marca la LOMCE, y no puedes ir más allá, pero claro, tienes que seguir esas directrices. Por ejemplo, en segundo bachillerato tienes historia de la filosofía, no puedes... Claro. No es filosofía, es historia de la filosofía. Son todas autores, porque son los que caen en selectividad. Claro, porque y encima te ciñes a 4 autores. ¿Es que no hay autores más importantes? Claro que sí. La filosofía no es un Platón, un Aristóteles, un Santo Tomás, un Descartes, un Hume, un Kant, un Nietzsche. Claro, sí. Simón de Beauvoir, un Ortega y Gasset, Esas mucho son más allá. Personas que han dado sus teorías y que han sido relevantes en su momento, pero va mucho más allá. Hay preguntas mucho más importantes y que yo creo que están en el día a día de todos. Pero yo creo que los niños, al realizarse esas preguntas trascendentales en esta vertiente que das de filosofía para niños, esos niños crecen o se desarrollan en un ambiente mucho más, digamos, amplio, libre, que otros que no puedan dar esa asignatura. Hombre, por supuesto, yo creo que sí. Y además, es que hoy estaba en clase en primero de la ESO y han comentado una cosa, ¿no? Y digo yo, esto me suena, ¿no? Y me dicen, claro, lo comentaste tú el año pasado en filosofía y dijiste que el mundo es... Y empezaron a explicarme el mito de la caverna en primero de la ESO, un niño que el año pasado estaba en sexto de primaria. Y empezó a contarme prácticamente el mito de la caverna. Y yo, claro, pues oigo todas estas cosas y me emociono, ¿no? Porque es gratificante ver cómo los chavales ven esta asignatura, por ejemplo, filosofía para niños, ven la asignatura que
que no se rige a la memoria, es simplemente el saber pensar. Y además, a mí cuando me encuentro con un chaval que me dice, es que yo no sé qué decir o no lo entiendo. Bueno, si no lo entiendes no pasa nada, pues fulanito te lo podrá explicar perfectamente sin ningún tipo de problema, porque entre todos nos ayudamos y todos tienen una idea y todos tienen algo que decir segurísimo. ¿Qué es lo más reconfortante, de ser profesora de filosofía? ¿Qué es lo que más te llena? O sea, para mí, lo más reconfortante de ser profesora de filosofía es en sí la educación. Yo considero que la educación es de lo más importante. De hecho, la educación es el progreso. Sin educación no hay progreso, no hay, vuelvo a lo mismo, no hay libertad, no hay investigación, no hay ciencia, no hay técnica. La educación en sí es todo, pero la educación en filosofía, que ayuda a la reflexión filosófica, es mucho más allá. Porque ahí sí que te cuestionas sobre tu esencia, sobre el ser humano, sobre todo. La vida, la muerte, todo. Es que es todo, es el pensamiento crítico, es... no sé. La reflexión filosófica no puede quedar reducido a un grupo único de personas. Considero que la educación en la filosofía tiene que abarcar todos los individuos. Claro, pero en cuanto a tus alumnos, ¿en qué momento te sientes tú más orgullosa de ellos? Ahora comentabas el caso, ¿no?, de este alumno de primero de la ESO, creo que decías. Primero, sí. En casos así, a lo mejor es cuando tú te sientes más realizada, porque ves que tiene sentido lo que tú les aportas. Pues en el momento que hacen uso del pensamiento crítico, cuando creo que, por ejemplo, no, a lo mejor no me están escuchando en clase y luego saltan en ocasiones que no tienen nada que ver en el contexto, o bueno, en un contexto diferente, y te ves como ellos mismos pasan como una mayoría de edad, ¿no?, al término kantiano, ¿no? La mayoría de edad en término kantiano es algo así que no es un estado fisiológico que tú pasas de repente a 18 años y ya eres mayor de edad. No, una mayoría de edad en término kantiano es algo así como que ya haces uso propio de la razón. O sea, la madurez, digamos. La madurez mental, ¿vale?, del conocimiento, del pensamiento. Entonces, en esos aspectos es cuando yo digo, es que ahora eres mayor de edad. Y además yo entro a clase, ¿no?, y le llamo a todos zombies filosóficos. Pues están en cuerpo, pero no están en mente, ¿no? Y cuando ya pasan de ser zombies filosóficos, yo le llamo que son peripatéticos, ¿no?, que son los seguidores de Aristóteles. Y no sé, que me lo demuestran prácticamente día a día. Es que me siento súper orgulloso de ellos. Es verdad, yo se lo digo. ¿Y lo peor? ¿O no hay nada? Lo peor sí. Cuando te encuentras opiniones como que no sirve para nada, o por ejemplo, mi madre dice que esto no sirve para nada, que para qué lo quiero estudiar. Sí que tengo una alumna, por ejemplo, que el otro día me dijo, quiero estudiar filosofía. Y yo le dije, wow, se me iluminó la cara. Y me dijo, pero mi madre no me deja porque dice que no sirve para nada. Y yo dije, hombre, sí que sirve. Y dice, no, porque no tiene futuro. Le digo, claro, porque es que estamos acostumbrados a ver lo útil, lo pragmático, lo que tiene salidas profesionales. Pero es la típica carrera que siempre te dicen, no, yo quiero ser artista, pero no, es que no tiene salidas. Es la típica, pero bueno, yo creo que los padres en este aspecto tendrían que dejar evolucionar a sus hijos y dejar hacer y dejar que se equivoquen, ¿no? También. Pero es que no creo que sea una equivocación, pero me refiero a otros aspectos de la vida. Ya, pero es que es lo que yo le digo a ellos. Le digo, es que nada más que miramos lo económico, y no miramos la vocación. O sea, realmente es, vale, si voy a estudiar Derecho porque ser abogado gano pasta. Pues no, tienes que ser un buen abogado para ganar mucha pasta. ¿Y cómo puedes llegar a ser un buen abogado? Con el uso de la dialéctica. Para eso necesitamos la filosofía. Claro. Sirve para todos los aspectos, yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero en esta carrera siempre hemos visto, bueno, por ejemplo, los autores estudiados en bachillerato, todos son hombres. ¿Y predomina de verdad el género masculino en esta carrera? No. Por ejemplo, en tu clase, cuando tú lo estudiaste, ¿erais más chicos que chicas? Bueno, tú estudiaste humanidades, sí, pero me refiero humanidades. En el máster. O en tu clase de humanidades. En humanidades, en mi carrera eran más hombres mayores que jóvenes, la verdad. Habían pocos jóvenes y era por igual. Era por igual. Sí que es verdad que en la carrera, incluso en la carrera se dio más autores masculinos que femeninos. Pero bueno, que yo eso espero que poco a poco se vaya cambiando. ¿Pero crees que por la historia ha habido más? Sí. Bueno, también hemos estudiado muchos más científicos que científicas, pero yo creo que porque hemos vivido en una sociedad masculina o machista y seguimos en ella, aunque evolucionando. Sí. Creo. Estamos evolucionando, está claro. Poco a poco, pero... Bueno, solo con meter a Simón de Beauvoir en selectividad ya es un paso. Exacto. Al menos se ha conseguido eso. Pero podían meter también una autora española, que es María Zambrano, que es muy buena, y no está.
por ejemplo. Bueno, pues llamamos aquí a los partidos políticos, aunque bueno, ahora están un poco, con la educación están un poco idos. Y para ir terminando con este apartado, un tema que se me ha quedado en el tintero antes, o sea, tú, a los alumnos que le das clase en bachillerato, la gran mayoría, entiendo y supongo, que no han tenido la oportunidad de dar filosofía desde muy abajo, ¿o sí? ¿O en el centro que tú estás, sí? En el centro que yo estoy, sí. ¿Todos? Sí. Ah, bueno, pues entonces... No, hombre, pero o sea, es algo bastante importante, ¿no? Llegar ya con algunos conocimientos que llegar sin nada. Pero le han dado de otra manera diferente, porque yo en el centro en el que estoy llevo casi... A ver, mi concepto del tiempo no está muy... Llevo casi 3 años y claro, es también la manera de darla. Yo creo que cuanto más dinámico y más... Es que es diferente. Se hace más atractivo a los niños. Yo quiero preguntarte sobre un aspecto, porque yo iba a un colegio religioso y la filosofía estaba presente. ¿Qué relación tiene con la religión? Porque yo sé que para hacer la carrera de teología hay que hacer primero 2 años de filosofía. Sí. No sé qué relación hay ahí, porque si te enseñan a saber pensar por ti mismo, por ejemplo, Nietzsche se metía con Dios y estos temas religiosos. No sé, no llego a ver la relación que hay entre religión y filosofía. A ver, la única relación que yo encuentro entre religión y filosofía, al igual que conciencia, es que ambos buscan darle una explicación a los fenómenos naturales. Lo que pasa que los 3 ámbitos lo dan de diferente manera. Mientras que la filosofía se pregunta por el porqué, ¿no? El porqué, el funcionamiento de una neurona, por ejemplo, por qué una neurona o por qué Dios. La ciencia se pregunta cómo funciona esa neurona. Es decir, intentan explicar religión, de alguna manera, claro, con alguna visión. El tema de la religión es que ese batalla, no sé cómo llamarlo, esa lucha que hay entre filosofía y religión, es porque como la filosofía te abre los ojos, te hace ir más allá, cuestionarte. Exacto. Entonces, en el momento que empiezas a cuestionarte, ya empiezas a ver la realidad de otra manera. Entonces, la religión es dogmática, la filosofía no es dogmática. La religión parte de mitos irracionales, para quien no cree, para quien cree serán racionales, ¿no? Supuestamente. Exacto. La filosofía es totalmente racional. De hecho, hace uso del mito, sí, pero de manera alegórica. Pero ha habido filósofos que han estado vinculados a la religión. Por ejemplo, Descartes, su teoría circular. Bueno, es que a mí yo me gustaba mucho la filosofía y me acuerdo de estos aspectos. Entonces, realmente, estos estudios que se dan en teologías para dar una explicación, un argumento a sus... A ver, Descartes realmente... que eso lo digo ya a los chavales, Descartes iba para científico, astrónomo físico. Lo que pasa es que en el momento que empezó a darle una explicación a ciertos aspectos, ya acudió a Dios para darle esa explicación porque no la encontraba. Ahí ya se convirtió en filósofo, o sea, ya se le catalogó de esta manera. Pero... no sé lo que estaba diciendo. Bueno, quiero decir que el argumento que utilizan muchos religiosos está basado en la religión. Sí. Pero por la cultura occidental. La cultura occidental siempre nos ha marcado el cómo debemos pensar. La filosofía escolástica nos ha marcado el cómo debe pensar y se ha trascendido hasta nuestros tiempos. O sea, de hecho, nosotros lo que conocemos de la cultura occidental es lo que ha trascendido a raíz de la religión. Que nosotros ¿qué conocemos de la cultura oriental? ¿Qué conocemos de la cultura china, de la maya, de la inca? No hay más culturas. Nada, lo que pasa que nuestro entorno, en el mundo en el que vivimos, que siempre ha sido el mundo dominante, nos ha enseñado este tipo de pensamiento. Lo que más he mencionado antes de la filosofía, que siempre son hombres, no hay tantas mujeres, ¿no? Eso viene a raíz de esto. Una cultura machista basada en que el hombre, la mujer en la casa no puede pensar, únicamente a veces para relaciones sociales y demás, pero todo viene a raíz de la cultura. Exacto, hay otras culturas, como por ejemplo pueden ser tribus en el Amazonas, que culturalmente o históricamente hayan sido las mujeres las dominantes, o que nosotros lo veamos como raro porque hemos sido culturizados en ello, pero realmente no vemos más allá. Estamos muy metidos en la cultura occidental. De todas formas, siempre va a haber religión. Siempre va a haber religión. Puede avanzar, puede no, puede desaparecer una religión, pero aparecerá otra nueva. Porque el ser humano tiene esa necesidad siempre de creer en algo. O sea, la ciencia puede dar explicaciones de todo tipo, pero siempre habrá algo que no pueda explicar, ¿no? Por ejemplo, hay vida tras la muerte, ¿no? La ciencia puede hacer, aunque con las tecnologías que tenemos a veces, que esto avanza a pasos de gigantes,
puede a lo mejor descubrir en un futuro que sí que hay vida tras la muerte o no lo sé, pero eso es una creencia. Entonces, yo considero que la religión siempre va a estar presente, siempre, en todas las culturas, en todas las sociedades. Los positivistas extremos, defensores de la ciencia, obviamente lo negarán. Pero igual que los ateos. Hombre, por supuesto. Mira, el otro día me preguntó un chaval de segundo de la ESO que no creía en Dios. Y yo le dije, ¿qué argumento me das para no creer en él? Y no sabía darme. Le digo yo, es que para negar algo tienes que informarte sobre algo, si no, no lo puedes negar. O sea, solo partiendo de la propia idea de Dios ya estás afirmando su existencia. Por lo tanto, niega la existencia de ese Dios. Pero igual puedes hacer argumentos para creer. ¿Por qué crees? No sabes si ha existido o no. Pero solo partiendo de la propia palabra de Dios. Bueno, eso es verdad. Ahí me has pillado. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. Estaríamos hablando todo el día, pero el tiempo es el que manda. Y ahora vamos a dejar con un tema, con el nuevo tema, creo, de Maroon 5, What Lovers Do, y volvemos en unos instantes. Bueno, pues seguimos nuevamente en directo en la 107.5 en Algo que Decir con este tema de Maroon 5 y vamos a seguir hablando un poquito de filosofía. Y queremos tocar ahora uno de los temas por los que tú estás aquí, ¿no? Que es la filosofía para niños. Coméntanos un poco, ¿qué es? Lo hemos comentado ya un poco, ¿no? Pero más en profundidad. Bien, es algo así como imaginaros a niños preguntándose sobre su manera de pensar, de razonar, de definir. Y todos estos niños se cuestionan. De hecho, los niños son los primeros filósofos, ¿vale? Porque en el momento que el mundo para ellos es increíble. Se asombran ante el mundo los niños y empiezan las típicas preguntas de los porqués, ¿no? De ahí empieza esos primeros filósofos. El por qué funciona un coche, el por qué, ¿no? Que al final decimos, cállate ya niño con el por qué, ¿no? Pero nosotros, considero que los adultos, cuando empiezan todos los niños a preguntarnos el por qué, perdemos la paciencia con ellos, ¿no? Pero ellos lo que quieren es dar explicaciones a todo su entorno, a todo lo que está ocurriendo a su entorno. Entonces, si nosotros no les ayudamos a pensar, ellos no van a saber pensar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la filosofía para niños? Ayudarles a pensar por y para sí mismos. ¿Para qué? Para que en un futuro ellos sean individuos críticos, racionales, individuos que sepan que tengan el pensamiento que tengan va a ser el correcto. ¿Por qué? Porque se lo cuestionan. Y si ese pensamiento que considera que tiene no es el correcto, modificará ese tipo de pensamiento en busca de uno más racional, más correcto. Pero yo aquí tengo una duda filosófica y es que si tú te cuestionas todo, ¿qué es para ti la realidad? Bueno, me lo preguntas a mí. Bueno, eres la experta en este tema. A ver. ¿Cómo se podría llegar a entender la realidad si nos cuestionamos todo? A lo mejor la realidad no es. O sea es que... Bueno, es un tema muy relativo, igual como tú lo ves. Por ejemplo, ¿cómo es la realidad para un daltónico? Para un daltónico, pues igualmente, o sea, normal. Por ejemplo, es un ejemplo como... Ya, pero obviamente no es igual que la nuestra, porque los colores no lo ve diferentes. Claro, pero porque está mal la suya. Pues a ver, porque tienen un problema visual, pero ellos lo ven así. Ya, es que la realidad... es que yo dudo de la realidad. Yo no sé si mi vida es la que es o... Mira, me acabo de acordar ahora de una cosa, no sé por qué me ha venido a la mente. De filosofía para niños, el año pasado en quinto de primaria estábamos hablando sobre el tema de la realidad, ¿no? Y claro, yo normalmente no suelo dar mi opinión en los niños porque no quiero adoctrinarlos, digamos. Adoctrinarlos. Que el tema está muy de moda. Sí que les guío, ¿no? Para iniciar el diálogo y demás, ¿no? Pues estuvimos hablando sobre el tema de la realidad y de la vida y hubo un niño que se quedó pensando, ¿no? Y a la semana siguiente me dijo, pues yo creo que no existimos. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, creo que somos como las estrellas. Claro, todo esto ya se lo había explicado yo antes. Y dices, creo que somos como las estrellas. Tú dijiste que las estrellas ya no están. Lo que pasa es que como están a gran distancia, la luz la seguimos recibiendo. Pues nosotros somos como eso, somos como las estrellas. Nosotros ya hemos muerto, lo que pasa es que sigue quedando... O sea, esta palabra ya la aporto yo, sigue quedando como esencia de nosotros en este mundo, pero ya no somos. Eso me lo dijo el chaval de quinto de primaria y me pilló la semana pasada por el patio y me entregó una hoja. Y me dijo, mira, toma. O sea, a este niño ya no le di clase. Y me dijo, toma,
y me entregó una cosa y pone mi teoría sobre mi vida. Y empezó a explicar sobre que nosotros habíamos muerto hace millones de años, entonces esta realidad ya no es, ha dejado de ser, pero sí que fue. O sea, podría ser una teoría filosófica de uno de esos autores. Claro, en este momento hasta el niño va a sexto de primaria. Y claro, y se fue, o sea, entonces ahí me pregunté yo de, realmente puede tener razón, yo no me había preguntado eso, ¿no? De que a lo mejor nosotros ya no estamos, o sea, que a lo mejor queda esencia de nosotros, pero no, ya no somos. Fuimos, pero ya no somos. Y nosotros lo que percibimos es lo que sería el pasado. No sé, me estoy rayando. Pero ¿hasta qué punto se cuestionan los niños su forma de pensar? Porque, claro... Es que es una forma de pensar muy diferente a la de un... Es que es todo, o sea, ¿hasta qué punto se lo cuestionan? Es que cuando ellos le preguntas ¿qué es el conocimiento? ¿No? Mira, tengo aquí una frase que me la he traído, que me lo hizo el año pasado, que la dijo una niña del año pasado de tercero de primaria, que dice algo así como: el conocimiento es como un juego, cuando te pasas un nivel desbloqueas uno más grande y nunca sabes si te vas a pasar el juego, nunca llegaremos a conocer dónde se encuentra el final del conocimiento. Y es cierto, nunca vamos a saber, o sea, dónde está el límite del conocimiento, nunca vamos a saber si está en la realidad, si no es la realidad. Pues para el escéptico no es la realidad, para el racionalista sí que lo es, para el empirista, para el positivo, depende de la corriente que tú sigas, para el existencialista, la realidad es, pero no sabemos, yo creo que no sabemos cómo demostrarla. Y en cuanto al límite del conocimiento, yo siempre empiezo las clases de primaria sobre si tenemos límite en el conocimiento, hasta dónde alcanza nuestro conocimiento, ¿no? Y el otro día, a principio de curso, en primero de primaria, igual que en segundo, me dijeron unos decían que hasta que te enseñe el colegio, hasta que te enseñe la familia, hasta que te enseñe no sé qué, y uno dijo hasta la muerte. Y dije, la muerte, me gusta el tema. y digo, ¿cómo que hasta la muerte? Y me dice, sí, porque en el momento que te mueres ya dejas de conocer. Y uno dice, no, esto, claro, en primero de primaria, ¿vale? No, eso es mentira, porque mi abuelo está muerto y me está observando y está aprendiendo de mí, por lo tanto sigue teniendo conocimiento sobre mí. Claro, todo esto ya trascendió al tema de la muerte, de la creencia. Estuvimos hablando de la muerte, que yo creo que la muerte es un tema tabú y los niños, o sea, se le intenta ocultar a los niños y yo creo que es un tema normal. O sea, la muerte está y siempre estará, la tenemos detrás de la espalda. Es decir, está presente siempre. En cualquier momento se puede manifestar. Y yo creo que los niños lo asimilen, o sea, no que se vayan a morir mañana, pero asimilen, por ejemplo, la muerte de sus abuelos, claro, por ejemplo. Y no entiendo por qué ese tema, por ejemplo, es un tema tabú cuando es algo normal. Por eso, ¿hasta qué punto cuántas cosas se puede cuestionar a los niños o qué límites? O sea, es que no lo sé, porque son mentes tan pequeñas, tan complejas, que quieren entenderlo todo y no encuentran razones. Y lo mejor de esto es que se intenta ayudar a que busquen esa explicación. O sea, son pequeñas mentes que dices, ¿cómo puede caber esa idea en esa pequeña mente? Claro, luego otro de los temas que coge fuerza, sobre todo en la filosofía para niños, es el tema de la discusión razonada, que parece algo normal, pero no es algo... O sea, yo creo que en el día a día eso de la discusión razonada lo utilizamos bastante poco, ¿verdad? Poco, sí. Sí, es cierto. Yo creo que debería de hacerse uso más del diálogo. Considero que así avanzaría la sociedad, vamos, increíble. Yo creo que no damos los argumentos necesarios. Por ejemplo, tú tienes una creencia y yo otra, y podemos tener opiniones diferentes, pero si me das unos argumentos, te digo, vale, no estoy de acuerdo contigo, pero vale. Y yo creo que no hacemos uso de estos argumentos, decimos esto es así porque es así, y al final llegamos a un enfrentamiento en el que llega más a una discusión con tono de cabreo, digamos, exacto, que a dar unos argumentos de por qué tú crees una cosa o opinas una cosa o vas a hacer algo. Claro, yo por ejemplo eso a veces me ha ocurrido en clase, en filosofía para niños, ¿no? Me ha ocurrido de que el conflicto de existen los Reyes Magos o no existen los Reyes Magos, que eso me lo encontré en segundo de primaria, no veas tú, que decir, vale, ¿ahora qué hago yo? ¿No? Yo lo supe antes, la verdad, pero bueno. Ya, pero primero segundo de primaria son 5, 6, 7 años que ahí... Claro. Bueno, y han entrado en una discusión gorda, pero gorda.
y decirles, claro, que cada uno puede tener la creencia que quieran. Y de todas formas, cuando en mi clase está totalmente prohibido chillar, ¿no? Lo que yo les digo a ellos es, imaginaros que esto ahora mismo es la ONU. Obviamente no saben lo que es la ONU, les explico lo que es la ONU. Y cada uno somos un país diferente y estamos firmando un tratado de paz. ¿Consideráis que se puede firmar un tratado de paz gritando como estáis gritando? Me dicen, no. Y yo, entonces, ¿por qué no nos calmamos, hablamos relajadamente y entonces ahí ya discutimos sobre si existen o no los Reyes Magos? Claro. Pero es una discusión... Es un ejemplo que he puesto, ¿no? Pero yo siempre... el problema de cuando las conversaciones trascienden a más allá, a griterío, es porque no se tiene paciencia y porque lo que yo digo es la única verdad. Y yo soy conocedor de la verdad y no hay más verdad que la mía. Exacto, ahí quería llegar este egoísmo, digamos, a querer saberlo todo y a tener la razón siempre. ¿Esto crees que los niños lo tienen mucho más que los adultos? ¿Que los adultos son más tendidos a razonar? No, los niños razonan más que los adultos. De mi experiencia, hablo de mi experiencia, cada uno podrá tener su opinión. Obviamente, además, todo lo que estoy diciendo aquí puede ser criticado. Cuando tú dices algo, sabes que vas a ser sometido a crítica. Los niños son mucho más racionales y entienden más que los adultos, de mi punto de vista. Porque, por varios motivos. Es porque son niños, entonces siempre van a tener la autoridad del adulto. Entonces, si el adulto le dice, esto no es así, no me refiero a no digas eso que es malo, ¿no? Sino digo, chicos, si controlas la conversación es más pausada, más calmada. En cambio, un adulto cuesta más. Creo que cuesta más controlar una conversación con adultos que... No lo sé. Pero porque los adultos en alguna manera... estamos o están adoctrinados en sus creencias y creen que tienen la sabiencia absoluta de todo. Y yo creo que no puedes llegar a saberlo todo. Puedes tener opiniones diferentes con personas. Claro, puedes discrepar incluso. No, es que discrepas. Los adultos son más cabezones, más cabezotas. Son más cabezotas. Es porque como simplemente son adultos, son mayores y consideran que tienen la verdad absoluta y ya está. Es que no hay más. Pero esto se ha visto mucho, y incluso en personas muy importantes en nuestro país, por ejemplo, las últimas elecciones que se repitieron por esto, porque un partido político no se puso de acuerdo por el bien de los ciudadanos. Pero esto es un asunto político en el que no nos vamos a meter. Mejor. Luego, tú como profesora, ¿cómo haces atractiva esta asignatura con niños tan pequeños? Porque, bueno, me consta que realizas actividades o juegos de lo más curioso. Coméntanos algunos si te parece. Pues mira, nosotros seguimos los libros de filosofía para niños de Matthew Lipman y supuestamente tenemos que ir leyendo y a raíz de la lectura van surgiendo preguntas, pero vamos, que leemos poco. Porque a mí me interesa la participación, me interesa el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente es que ellos pueden estar en clase como les dé la gana, sentarse como les dé la gana, de la forma más cómoda, o sea, siempre en círculo, para que nos veamos todos, pero que pueden estar de pie, pueden estar acostados y tienen que estar atentos. La única regla que hay es respeto al compañero que esté hablando y escuchar y ser escuchado y participar, ¿vale? No hay más, o sea, pueden levantarse, pueden hacer lo que quieran, tener total libertad. Y yo creo que les gusta tanto porque son escuchados. Y porque se lo pasan bien. Se lo pasan súper bien. Pero yo creo que lo más importante es porque saben que son escuchados y porque saben que la idea que tienen es igual de importante que la que ha tenido su compañero. Aunque haya sido una barbaridad. De hecho, el último el último trabajo que hemos hecho fue con respecto al día 3 de diciembre, que fue el Día del Niño, y les dije a los de primero de primaria, no, esta actividad lo hice con los de primero de primaria, estoy haciendo todo el rato referencia a ellos, porque como son tan pequeñitos, y como este mundo es nuevo para ellos, esta asignatura es nueva para ellos, hicimos una actividad que la pregunta era ¿cómo sería el mundo perfecto por y para niños? ¿No? O sea, únicamente tendrían de establecerse un mundo que sea perfecto para los niños, en el que todos los niños sean iguales en condiciones, en todos los aspectos. Primero lo tenían que hacer a nivel individual, poner las ideas, y luego juntarse por grupos y esas ideas ponerlas en común, y luego dibujarlas en una cartulina, en un papel, donde fuera. Bien, pues uno de ellos dijo, esto... en el mundo para niños está prohibido las normas.
y yo le dije, las normas, y yo, entonces, ¿qué pasa si robamos? ¿Qué pasa si matamos? Y dice un niño, pues que habrán policías. Y dice, no pueden haber policías porque un policía ya es un adulto. Entonces, y dice el otro, bueno, es que claro, las normas las ponen los adultos. Si las normas las ponen los adultos y no hay adultos, los niños no saben lo que es robar, por lo tanto no robaríamos. O sea, él solo empezó a hacer un argumento deductivo y sacó a que las normas, como las establecen los adultos son los malos y entonces los niños seríamos todos felices, porque no habrían adultos. Porque los que hacen las cosas malas son los adultos, lo que me lleva a mí pensar, y dije, claro, porque es que el ser humano por esencia es egoísta, pero es egoísta en el momento que se hace adulto, la ambición y demás. Bueno, esto puede ser algo innato y decir, no, porque cuando un niño tiene un juguete, quiere el juguete del otro niño. O sea, no sé pero si sé explicarlo. también puede compartir, o sea, también hay muchos casos en los que los niños comparten juguetes. Sí, claro. Sí, exacto, que no es tan egoísta como nosotros pensamos, ¿no? Ya, pero que la visión que tienen del adulto es esa. O sea, lo que vi allí en ese momento fue que los adultos únicamente están para poner normas. Que los adultos son malos, es una figura sí. Mala, ¿no? Sí, eso es lo que pude ver en ellos. Y bueno, por ejemplo, a raíz de ese trabajo también, a pesar de cuestionarse sobre los adultos, ¿no? También empezaron a hablar sobre que también querían... entonces les dije yo, entonces, ¿qué pasaría cuando los niños crecen? Y los niños crecen. ¿Qué pasa entonces cuando son adultos estos niños? Y dice, pues cuando son adultos se van a otro mundo. En este mundo es para los niños y en este mundo no pueden haber adultos. O sea, en el mundo de los adultos, ¿no? Claro, sí, hay dos mundos, el de los niños y los adultos. Entre los adultos a los adultos y el mundo de los niños en los niños solo. Entonces, y a los niños para ellos no existen las desigualdades, todos tenían filosofía y ajedrez. No existían más materias, solamente filosofía y ajedrez. Para ellos ya es está. lo más. Sí. Y, por lo tanto, tiene que haber un profesor de filosofía que tengo que ser yo, según ellos. Digo, vale. Entonces sí que hay un adulto, uno. Claro, eso le dije, y entonces hay uno y me dice, ya, pero tú... Y ahí, bueno. Y bueno, para ir cerrando un poco el programa de hoy, porque nos queda nada, queremos hablar también un poco de la filosofía en la actualidad. Cerramos ahora un poco de filosofía para niños, y creo que si hablamos de la filosofía en la actualidad, un tema muy candente en los últimos años es el tema de que la filosofía ya no es una asignatura obligatoria en bachillerato. Ahora parece que sí, ahora parece que no. Tienen ahí un follón importante. Están jugando a ver qué pasa, ¿no? Con la sociedad. Bien, yo me pregunto, mira, ayer, por ejemplo, te lo he comentado antes, a raíz de la página de check.org se hicieron una recogida de firmas para salvar la filosofía, ¿no? Y fueron ayer entregadas 200.000 firmas, ¿no? al Parlamento. Bien, yo me pregunto de si la filosofía desarrolla el pensamiento crítico, hace uso de la razón. Veo patético realmente luchar por algo que es innato del ser humano y que es necesario para el ser humano. Porque como hemos dicho, como se ha mencionado al principio, sin filosofía considero que no hay democracia. Entonces, si eliminamos la filosofía, puede haber democracia. La filosofía no es únicamente una historia de autores, es mucho más allá, es cuestionarse cuál es el mejor sistema de gobierno. O sea, ¿cuál es para ti el mejor sistema de gobierno? Para mí la democracia, pero no la democracia que tenemos ahora. Bueno, la actual está un poco perjudicada, a la que tenemos por lo menos en España. O como le digo yo a mis chavales, para mí el mejor sistema de gobierno es la dictadura cuando la dictadura sea yo. ¿No? Hombre, para ti, para cada uno, ¿no? Yo creo. Pero yo considero que el mejor sistema de gobierno, obviamente, al igual que otros muchos, consideran que la democracia, pero una democracia real. O sea, no estilo movimiento 15M, sino donde se realice una realpolitik. ¿Qué es una realpolitik? Donde estén los fundamentos, los conceptos, las instituciones bien formadas, donde haya un consenso, donde hayan especialistas, donde entiendan de la materia realmente de política. O sea, y yo creo que para todo esto es necesario, una vez más, la filosofía. ¿Por qué eliminarla? Me parece tan patético el tener que luchar por algo que debe ser necesario, o sea, necesario no, que debe ser un deber. O sea, considero que debe ser un deber. O sea, ¿por qué luchar por algo que debe ser un deber? O sea, no lo entiendo. Y además, la propia UNESCO, ¿vale? La propia UNESCO defiende que se ha de promover la filosofía desde primaria. Así lo considera la UNESCO. Y no se hace. ¿Qué es lo que se hace? Eliminarla en segundo bachillerato. Pero entonces se daría solo un año. Un año primero de bachillerato únicamente. No, yo creo que no se puede desarrollar este pensamiento. Porque la filosofía es muy compleja.
muy compleja. Y además, no es un año, porque el curso escolar son 10 meses. O sea, Exacto, menos. ¿Vale? ¿Por qué la quieren quitar? Pues porque no quieren ciudadanos libres. No quieren quieren ciudadanos ignorantes, que no vean la realidad, que no vean el sistema, que no vean... Exacto. Quieren ciudadanos sumisos. No lo sé lo que quieren. Yo creo que quieren como ser los dirigentes de un rebaño al que seríamos todos nosotros y que nadie se le revele para poder ellos hacer sus políticas. Pero esta gente que ha llegado al poder y que se supone que debería hacerlo mejor por la ciudadanía y por los ciudadanos, creo que gobiernan más para ellos y por su beneficio propio que para los ciudadanos. Y no creo que solo sea pensamiento de ellos, sino que cuando llegan al poder se ven reforzados y creen que pueden hacer lo que quieran. Hombre. Y no piensan en que puede trascender más y que yo pienso que la filosofía es una ciencia muy necesaria y que la quieren quitar. Obviamente la quieren quitar. Pero bueno, supuestamente para el año que viene va a estar. Pero ha habido aquí un limbo. Es que el problema de bachillerato es que como los alumnos tienen un objetivo, que exacto, lo antes, pasar la selectividad. Pasar la selectividad, necesito notas, solamente quiero dar materias que sean buenas para mí, a nivel práctico, vuelvo a lo mismo, que sean útiles para mí, para mi nota, para mejorar mi nota, pues al ponerla este año optativa, encima que pondré poco en selectividad, pues ¿qué pasa? Que no es cogida por los alumnos, porque es una materia, un torrón, ¿vale? Un montón de, 4 autores, ¿vale? Pero que mañana ya no me van a servir. Pues yo considero que sí que te van a servir. Esos 4 autores a lo mejor no, pero la filosofía en sí. O sea, tú no puedes entender, por ejemplo, las bases del capitalismo sin dar antes. Tú no puedes estudiar economía, por ejemplo, sin dar antes las bases del capitalismo de Stuart Mill o de Adam Smith. O sea, tú no puedes hablar de comunismo sin saber quién fue Karl Marx o del anarquismo sin saber quién fue Bakunin. O sea, exacto. Sí. No sé. No, la verdad. Sin saber... Del mismo modo en el que no puedes estudiar medicina sin saber qué es el cuerpo humano y qué es una célula. Yo creo que es el mismo modo. Y que la filosofía abarca más ámbitos que... Claro, aparte, no puedes hacer medicina, ahora que has dicho la medicina tiene un código deontológico. El código deontológico está basado en la ética y la moral. O sea... Exacto, y tienes que saber dialogar y tienes que saber tener un consenso y saber pensar para ti mismo qué es ético, la eutanasia, todos estos temas. Tienen que ver... Sin duda es un tema muy, muy longevo, pero para terminar, o sea, siempre que tenemos un invitado, le hacemos un test especial para terminar. Y como nos queda un minuto, yo creo que es el momento de hacerte el test. Son preguntas muy, muy rápidas, pero también yo creo que para conocerte un poco más no estás mal. Así que vamos a empezar. Una música para relajarte. Waterboys. Una música para lo contrario, para motivarte. La de fiestón. Bandas sonoras. ¿Para motivarme? Sí. Para motivarme. O sea... Que dices, hoy se sale y te pones esa música. No lo sé. Es que no lo sé. Bueno, pasamos. ¿Plato favorito? ¿En serio? Son preguntas ¿No generales. tienes ninguna comida favorita? Rabo de toro. Está muy bueno. Soy altitarulina, pero bueno, está muy bueno eso. ¿iPhone o Android? Android. ¿Radio o televisión? Es fácil quedar bien. No, radio. ¿Un lugar para perderte? La montaña. ¿Un referente en el mundo de la filosofía? Wittgenstein, Nietzsche, Sartre, Ortega y Gasset, Sabater. No te quedarías con uno, ¿no? No. ¿Un defecto? ¡Puf! ¿En Uno. Inseguridad. ¿Una virtud? ¿Ninguna? ¿Alguna Qué tienes que tener? No lo sé. La enseñanza, por ejemplo. Por ejemplo, venga, enseñanza. Paciencia. La anécdota, nos has contado alguna ya, pero la anécdota más curiosa o, no sé, más extraña que te haya pasado dentro de una clase. Que has dicho, no me creo esto. Decir algo en clase y que los alumnos se lo tomen a pecho y luego encontrarme que lo han hecho y me han echado una bronca por eso. Por ejemplo, el año pasado en carnavales les tocó disfrazarse de griegos y les dije, ¡qué bien, hacemos un banquete! ¿No? Sí, como era un banquete griego, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que de repente yo al día siguiente a clase y me encuentro que habían hecho un banquete. Y les dije que era broma, ¿eh? Son niños decididos, ¿eh? Eso fue en bachillerato. Y bueno... no estuvo bien visto, ¿verdad? Pero sí, de estas así, ¿eh? O decir, mañana todos me tenéis que traer una tarta de chocolate. Y de repente... Se lo toman al pie de la letra.
Bueno, eso lo he dicho hoy, no sé si lo haré mañana. Eso lo he dicho hoy. Mañana a cuarta hora para tarta de chocolate. Ya veremos. Y para terminar, ¿cómo ves la filosofía de aquí a 10 años? ¿Mejor, peor, igual? Yo creo que peor. ¿Peor? Yo creo que peor. Joder. A ver, también soy un poco pesimista en ese asunto, pero yo creo que peor por culpa de la sociedad, porque cada vez estamos más... es que cada vez somos más tontos, perdón por la palabra, pero es que es verdad. Sí. O sea, estamos más sumisos a todo, a redes sociales, otra vez por lo mismo, medios de comunicación, tecnología, y no nos damos cuenta de todo lo que hay. O sea, de hecho, ahora mismo estoy viendo la serie Black Mirror en Netflix. Ay, muy chula, y es increíble, increíble. O sea, la recomiendo un montón. Sí, sí. A mí me gustó mucho, te abre mucho los ojos. Sí, sí, y es que es verdad. Y yo creo que la filosofía va a ir para atrás por culpa de... Y además es la sociedad, la juventud, todo, no sé. Yo creo que la sociedad que tenemos hoy en día va en retroceso, va para atrás, no sé. Es que no sé explicarlo. Yo cuando me preguntan los chavales les digo, es que no lo sé, no lo entiendo. Quiero entenderlo, pero no lo entiendo. No entiendo las actitudes, no entiendo el por qué nos portamos como nos portamos, no entiendo los roles, no entiendo nada. Bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, Esther, por habernos acompañado en esta horita, la verdad. Un lujazo para nosotros tenerte aquí. Y nada, también a María Asun, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y sobre todo a Esther. Nada. Y nos veremos ya la próxima semana, como siempre, de 5:30 a 6:30. Y bueno, no sé si nos veremos. ¿Nos veremos la semana que viene? Sí, nos veremos. El último. Bueno, pues un placer, como digo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y para terminar, que se me olvidaba, vamos a dejar con un tema de Sea the Cars, Tu mejor pesadilla.